Tomás, gracias por charlar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es si estamos hablando de un ensayo, de una ficción, de una no ficción, ¿te gusta definirlo? No, no me gusta en general el mundo de los géneros, me parece que es una comodidad comercial. Entonces, esto no es un libro de ficción, es un diario que no retrata la vida. La escritura no retrata la vida. El yo que escribe no es el yo que vive. Claro. Es la constitución de un yo, y eso está en el diario. Cuando yo hablo de un psicoanalista escritor, que es Pontalis, ¿no? Pontalis usa una palabra que a mí me encanta, que es autografía. Es decir, es la constitución de un sujeto o de un yo a través de la escritura. Es decir, el yo que escribe ahí, el Tomás Abraham que escribe, no es el Tomás Abraham que vivió la pandemia, es el Tomás Abraham que escribió durante la pandemia. Claro. Entonces, ahí en ficción y realidad, esto se escabulle por esos lados. Es también un libro sobre pasiones literarias. Vos hablás de Roth, hablás de autores como Bernhard y demás. ¿Es un libro sobre pasiones literarias? Bueno, sí, porque justamente el diario tiene que ver con una suspensión en mi labor, que no tiene que ver únicamente con la cuarentena de la pandemia, sino con un cansancio de mi trabajo, Claro. que es estudiar. Es decir, escribir y estudiar es lo mismo para mí. Y después de una labor intensa durante muchísimo tiempo, me cansé y quise ver qué pasa con mi mente en el momento en que pone entre paréntesis el estudio. Es decir, la voracidad de mi mente, su necesidad de alimento, su necesidad de información, al no tenerla, ¿qué hace? Entonces, una de las cosas que hizo durante la pandemia es leer lo que se le antoja, cosa que no hago nunca, porque el estudio a mí me concentra en una temática. Después yo lo que hago con esa temática, las dispersiones siempre están orientadas hacia un objetivo. Pero si no tengo objetivo, ¿qué es lo que pasa? Y lo que pasa es que agarro un libro, leo lo que me gusta, Claro. ¿no? Entonces ahí empecé con Joseph Roth y después con Bernhard, después con el Vallejo, el colombiano, Sí, y Fernando. una gran compañía que me acompañó durante mucho tiempo de Lebrero. Sí, de Mario Lebrero, claro. De Mario Lebrero. Entonces, mi experiencia de lectura, cuando no está orientada a un proyecto, ya sea de escritura o de algún curso. Claro. Y ahí se me planteaban muchos problemas, como es la necesidad de registrar lo que estoy leyendo, Claro. que lo hace estudio. Y si no lo registro, porque cuando uno va leyendo, o por lo menos yo, cuando voy leyendo se me ocurren cosas también de lo que me está dando el libro, Claro. y lo que yo imagino y leo cuando entra en mi mente. Pero si no lo registro, lo olvido. Claro. ¿Y qué pasa con qué tipo de angustia le ocurre a la mente cuando olvida aquello que pensó? Bueno, todo este tipo de cosas tiene que ver con eso. Sí, hay aficiones literarias, por supuesto que hay pareceres, discuto o no discuto o admiro, es decir, la reacción como lector está en forma permanente, no grabo únicamente, sino que siempre tengo es una lectura emocional y al mismo tiempo inquisidora, ¿no? Sí. En el libro hay una especie de paradoja, que es la cuarentena, la pandemia, la gente quedándose adentro, pero también momentos anteriores y posteriores de desplazamiento, Uruguay y demás. Quería preguntarte sobre eso, digo, y sobre qué impresiones te deja esa paradoja que planteas en el libro respecto de los límites también y los desplazamientos. Una de las experiencias, de las vivencias que tuve durante la pandemia es una fractura temporal, el tiempo. Yo creo que eso no es individual. En general, durante la pandemia hemos tenido emociones colectivas. La fractura del tiempo, yo uso mucho esta palabra que está en Hamlet, creo. The time is out of joint. El tiempo rompió la bisagra.
se fue para cualquier lado, ¿no? Nosotros, el encierro, distancia y encierro, hizo que todos los días fueran iguales. Pero la equivalencia de todos los días no significó monotonía, porque al mismo tiempo era una experiencia diaria de altísima intensidad. El planeta estaba enfermo y había muertes alrededor y cerca. Claro. Y había temor a la muerte propia. Como persona mayor, que me trataban de abuelito, por eso un poco el título. Salvaje. Es decir, claro, borré el diminutivo y le puse una especie de hipérbole. Claro, claro. También era nuestra propia seguridad vital. Claro. Entonces había una intensidad en lo mismo. Había una fractura temporal. Entonces, yo tuve una imagen que se me repite. Primero se me repite porque yo creo que la pandemia no pasó. Es decir, es lógico que haya una voluntad de vivir, que es voluntad de olvidar. No puede haber voluntad de vivir sin voluntad de olvidar. Ahora lo entiendo a Nietzsche, que dijo eso, ¿no? La inhibición activa. Es decir, necesitamos olvidar para vivir. Entonces... El recuerdo fue el olvido, decía Borges. Estás citando mucho a Borges. Es mucho, ¿no? Sí. Entonces, la pandemia fue el pasado. Sí. Para mí no, porque por la intensidad de esa experiencia y porque además acontece algo. Hay una ignorancia programada. No sabemos por qué pasó la pandemia, no sabemos cómo se originó, no tenemos idea del rol de las vacunas, si es maligno, si es benigno, se sigue discutiendo y se sigue ignorando. Es decir, hablamos de inteligencia artificial porque es una novedad científico-tecnológica, sí, pero la ignorancia programada respecto a un planeta que se enfermó en forma planetaria, olvido, ¿no? Entonces hubo una fractura temporal, ¿no? Una imagen que se me repite es yo a la noche, en mi dormitorio, que tengo una ventana, que tengo cielo, veo la luna llena, miro, ¿otra vez luna llena? ¿Cómo otra vez luna llena? Me digo. ¿Qué es eso de otra vez? Luna llena es luna llena. ¿Por qué le agrego el otra vez luna llena? Me quedé pensando en la repetición. ¿Qué quiere decir otra vez luna llena? Nunca se me ocurrió decir otra vez salió el sol. Claro. Porque sale todos los días. La luna llena creo que es cada 28. Entonces, otra vez luna llena significa que tengo la sensación de que fue hace muy poco. Claro. ¿Qué pasó en esos 27 días? Claro, no pasó nada. Nada. Sin embargo, cada día pasaba de todo. Yo no estaba acostumbrado a estar en mi casa pasando la aspiradora. Yo no estaba acostumbrado a hacer maratones alrededor del living para hacer ejercicio, estar todo el día adentro, salir con una bolsa de compras porque el gobierno de la ciudad me prohibía hacer compras sin llamar por teléfono previamente, salir con una bolsa de compras para dar una vuelta a manzana sin ningún propósito, y si alguien me paraba, decir voy de compras como si fuera un salvoconducto. Claro. Es decir, había muchas cosas que no estaba acostumbrado a no ver a mi familia, a mis hijas, a mis nietos. Había muchas cosas que hacían de esta experiencia siempre igual una gran intensidad. Y eso tenía que ver con la temporalidad. Y después también tuvo que ver con el desplazamiento, que vos decís, porque claro, la pandemia pasa del encierro a un semiencierro. De la distancia, es decir, en un momento dado, en el mes de agosto, después de un encierro de varios meses, mi hija cumple 40 años. No la puedo ver. No, claro. Entonces le digo, ¿sabes qué? Nos vamos a ver. Es decir, el que tiene mayor riesgo soy yo. Claro, natural. No había vacuna.
No, era un momento muy difícil. Difícil. No hay vacuna, hay contagio. Yo esta no me la pierdo, nos vamos a ver. Vos, con tu familia, tu marido, los chicos, todo eso, y yo y mi esposa. Fuimos a la Plaza Clemente, hicimos una ronda con picnic, festejamos el cumpleaños sin tocarnos y sin besarnos. Esas son experiencias muy fuertes. Muy fuerte, claro. Para las emociones hay como una ruptura, ¿no? Sí, hay una impotencia. Una impotencia. Hay un miedo y una necesidad. Sí. Entonces ahí vos ya tenés un desplazamiento del encierro a verse sin tocarse. Y después empezó la primera vacuna, lo que me permitió en un momento dado volver a Colonia, claro. Porque era un volver. Claro. Ese volver a Colonia a mí me desestabilizó totalmente, porque era como, ¿volvemos a la normalidad? ¿Qué normalidad? Era todo anormal. Y sin embargo ya había un pequeño ingrediente de normalidad en el desplazamiento. ¿Y ahora dónde estamos? ¿Esto es una normalidad? ¿Es una posnormalidad? Si es que cabe la palabra normalidad. Bueno, yo hablo con gente que está con COVID. Hoy. Me cruzo con alguien con barbijo, me llama la atención. Sí. Pero le veo el barbijo. Yo me olvidé de guardar un barbijo, lo tengo ahí en una mesa. Miro al barbijo como un álbum de recuerdos. Sin embargo, pasaron cosas que cuento en mi diario, con mi cuerpo, con el cuerpo de mi mujer, con cuerpos de mi familia, cosas muy serias. También en el libro hablas de lo que no se pudo duelar, de las despedidas que no se pudieron llevar adelante. No hice un duelo, es una de las primeras frases que usás. También se habla de esto, ¿no? De esa imposibilidad de transitar las despedidas, ¿no? Bueno, eso fue una tragedia, ¿no? Sí. Eso fue una tragedia. Pero yo tuve fallecimientos en mi familia, tuve enfermedades, yo tuve operaciones. Sí. Entonces, bueno, todo eso hace que yo no puedo olvidar. Pasó hace poco. A mí me operaron del corazón hace un año. Un año. Un siglo. Claro. Un siglo. La velocidad del tiempo. Yo no podía caminar. Ahora juego al tenis. ¿Qué pasó? Fue hace mucho y sin embargo fue hace meses que todavía está en rehabilitación. Ahora, hay una fractura temporal. Claro, una fractura temporal y una operación de todo esto que estás mencionando sobre la memoria, sobre la percepción de la memoria, me atrevería a decir, ¿no? Sí, bueno, claro, el tiempo tiene que ver con la memoria. ¿Qué es la claro. memoria? Sí. Es el tiempo, ¿no? La reconstrucción del tiempo, ¿no? Claro, es un presente que hace el pasado, etc. El tiempo con temas filosóficos son los más complicados que hay. Es muy difícil de entender para mí, es muy difícil de entender creo que para cualquiera. Leer a San Agustín o a Bergson y demás que hablan del tiempo. Yo creo que entendí más del tiempo ahora, no por lecturas, sino por estas vivencias. No es que haya entendido el tiempo, sino entendí la dificultad de pensar el tiempo. Es decir, la temporalidad es algo que tiene que... hay una temporalidad normal que tiene que ver con nuestros relojes, que tiene que ver con el calendario, que tiene que ver con lo cronometrado. Pero el tiempo no es solamente eso. El tiempo tiene que ver con vivencias muy profundas. Y la pandemia modificó la temporalidad. Y eso modificó cómo funciona la cabeza, cómo claro. funciona la mente. Claro. Bueno, en el diario también está presente todo eso. En la página 33, acá lo tengo, decís, ¿cuánto más se puede decir sobre la historia argentina? Y yo me pregunto y te quiero preguntar si los temas se agotan o si siempre hay algo más para decir, si hay un límite en lo que se puede decir sobre una temática. No hay límite, no hay límite. En cuestiones literarias es el infinito, ¿no? Y la historia es un tipo de literatura, ¿no? Entonces no hay límite. La historia argentina es algo imbancable y al mismo tiempo uno vuelve siempre. Uno vuelve siempre. Es decir, para leer lo mismo, ahí también tenés una cuestión rara, ¿no? Hay una mismidad y sin embargo hay una atracción hacia una búsqueda
de algo diferente. Yo ya ni sé cuánto tiempo estoy con el tema de la década infame. Estudiar la década infame, la de los 30. Sí. ¿No? Y claro, escribí sobre eso, leí sobre eso, y claro, la historia argentina es una historia pasional, Sí. porque es una historia escrita, porque la palabra historia tiene ese tipo de ambigüedad, es lo que sucedió y es lo que se cuenta, las dos cosas, porque la palabra historia tiene esa semántica doble, en castellano. La tiene también en francés, histoire, tiene una semántica doble. Los ingleses dicen history story, ahí más o menos... Se habla. Claro, pero para nosotros historia es leer un libro de historia. Y después están los hechos históricos, que en términos biológicos yo me acuerdo cuando fue el gobierno de, etcétera. Pero bueno, la historia como relato es repetitiva, porque hay posiciones, la revisionista, la liberal y todo ese tipo de cosas. Y sin embargo yo vuelvo a la década infame para ver si descubro cosas nuevas, porque me llamó la atención la palabra infamia. Totalmente. La palabra infamia concentrada en una década, la misma década en la que Borges escribió, ya que hablamos de Borges, la historia universal de la infamia, que la escribió durante la década infamia, además. Claro. Entonces, vuelvo y dejo y me canso, y vuelvo y dejo y me canso, y en un momento dado encuentro, lo menciono en el diario también, que hay otra década infame más. Son dos. Eso es un derecho de autor que tengo, una patente que tengo. Yo descubrí la segunda década infame, porque en general es una sola. ¿Qué es cuál? Contémosle. La del 60. Es decir, 30 años después, que corresponde a gobiernos militares. Exacto. Proscripción de mayorías, en esa época el irigoyenismo, después el peronismo, y una eclosión en el campo cultural. Claro. Lo mismo que pasó en el 30. Vos tenés un mundo político de ley trampa y fraude patriótico, en donde ya te das cuenta que hay algo que no funciona ahí, Sí. una democracia limitada, un oxímoron político, y tenés fotografía, arquitectura, pintura, literatura, periodismo, ensayística. Sí. Y en el 60 lo mismo. Efervescencia. Te quiero preguntar, en un tiempo donde dicen que la posverdad es el signo de los tiempos, ¿qué lugar ocupa la verdad? Sí, yo aconsejo no tocar ese tema. Aconsejo. Porque es un pozo sin fondo. No salimos más. No salimos más. La verdad es un tema filosófico. Sí. No es científico. Es filosófico. Y en realidad se acerca mucho a un tema casi religioso. Claro. Es casi religioso. Con reacciones de ese tipo incluso, ¿no? Respecto a la disputa. Bueno... Quiero decir, los fanatismos, todo esto, ¿no? Bueno, indudablemente va a despertar una polémica el tema de la verdad, porque es como, ¿quién la tiene? Yo. Claro, ¿quién la tiene? El otro lo vas a decir. Yo conozco a alguien que tiene la verdad. Claro. Eso nunca escuché decirlo. No. ¿Vos sabés que me encontré con un tipo que sabe que tiene la verdad? No. Entonces, la verdad es un tema religioso, es un tema que tiene que ver con la filosofía. La palabra griega es aletheia, que quiere decir desolvidar. La verdad tiene que ver con la memoria. Para los griegos y para Platón especialmente significaba sacarle el velo a la escritura que tenía el alma que venía transmigrando, y por lo tanto había que realizar una disciplina para poder leer el alma y de esa manera liberarse. Tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con temas que se acercan a distintos tipos de trascendencias. Como la verdad tiene que ser una sola y tiene que ser absoluta, se acerca mucho a las imágenes divinas, ¿no? El gran maestro de filosofía contemporánea, Michel Foucault, claro,
encaró el tema de la verdad de un modo que, claro, que era muy hábil, ¿no? Y dijo, la verdad es dicha, la verdad no es, la verdad se dice, por lo tanto es una veredicción. Como la justicia también se dice, se establece como jurisdicción. La verdad es una veredicción. Y yo, decía él, voy a estudiar los modos de decir la verdad en la historia. Claro. Y así fenómeno. Discursivo. Discursivo, porque la verdad se dice. Si no se dijera, no existiría. Entonces, ahí entramos en el terreno del nominalismo, los distintos nombres de la verdad. Entonces, por eso digo, es un tema muy delicado. Ahora, el de la posverdad, bueno, es un producto, yo ya creo que eso pertenece a la sociedad del espectáculo, ¿no? Es decir, es un bolo que se tiró al aire, que tiene que ver un poco con las redes sociales, tiene que ver con el fake, ¿no? Que es otra palabra que no es ficción, ¿no? Que decir, lo que importa es lo que la gente cree, claro, no lo que es, y todo ese tipo de cosas, que son distintos nombres que se le van dando a un fenómeno de todas las épocas, ¿no? La creencia, la verdad y todo ese tipo de cosas. Gracias, Tomás. De verdad. Gracias.